y entonces se volvió a dar. Bueno, hablemos entonces de desde cuándo es vigente la ley. A partir de su publicación, ¿verdad? Inicia la vigencia. Entonces, todos los delitos que se cometan durante la vigencia de la ley, entonces esa ley que es vigente al momento de la comisión del delito es la aplicable al caso concreto. Ese es el principio de identidad. El principio de identidad establece que la ley vigente es la ley aplicable, pero el principio se modifica por el principio de retroactividad, ¿verdad? Porque opera nada más en materia penal. En realidad, el principio es irretroactividad. O sea, dice, la ley no tiene efecto retroactivo. Ese es el principio, ¿va? La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorece al acusado, ¿verdad? Entonces, en- fíjense que el principio de retroactividad funciona no solamente para las personas que no han sido condenadas, sino que también incluso para las personas que ya fueron condenadas con la vigencia de la ley vigente, ¿verdad? Porque si aún cuando esté cumpliendo la condena, aprueban una nueva ley y esa ley le es más favorable, entonces, pero ahí sí que tendrían que ir al recurso extraordinario de revisión, ¿verdad? A través de una revisión de la sentencia que se interpone ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Por tratarse de un recurso extraordinario de revisión en materia penal, donde uno de las hipótesis de aplicación de la retroactividad para un condenado es que se revise su sentencia, dado que el nuevo precepto le favorece. Puede favorecerle, digamos, porque reduce la pena de privación de libertad, o porque reduce las penas de multa, o porque quita algunas penas. Por ejemplo, el abuso de autoridad, que es un delito en contra de la administración pública, ya no tiene pena privativa de libertad. Ahora solo se le impone una multa a los que incurren en este delito de abuso de autoridad. Entonces, si una persona, aunque haya sido condenada, está cumpliendo su condena, entonces se puede solicitar, ¿verdad? La aplicación retroactiva a través del recurso de revisión. Como también, si no ha recaído sentencia, imaginemos que ha sido condenado a alguien, pero esa condena está recurrida en casación, y sabemos que las casaciones también se tardan un poco de años para ser resueltas. Y si no ha dictado todavía no han dictado la sentencia, una vez que la dicten, los jueces de la sala de lo penal, que es la que resuelve la casación penal, aplican de oficio la retroactividad, aunque no lo soliciten los abogados, porque puede ser que el abogado no haya pedido la retroactividad porque tal vez en el momento que fue juzgado no se había aprobado la nueva ley. Pero se aprobó en el momento en que ya estaba cumpliendo la pena, ¿verdad? Entonces, o puede ser que se haya aprobado en el ínterin entre, entre la sentencia y la resolución del recurso de casación. En ese ínterin, que pueden ser de 2 años, ¿verdad? Un recurso de casación puede durar 2, 3 años, fácilmente. Entonces ahí es donde está la oportunidad de pedir la aplicación retroactiva o esperar que la aplique la Corte de oficio. De oficio. Entonces, ¿en qué casos se aplica la ley más favorable? Dice, es el artículo 96. ¿Alguien tiene la Constitución a la mano para leer el artículo 96? Dice, la ley no tiene efecto Per- retroactivo, excepto, dice, léalo, Ana Paola. Dice, la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o al procesado. Ajá. Esta disposición
es repetida en el artículo 7 del título preliminar del Código Civil, ampliada en el número 9 del Código Penal vigente, o sea, el Código Penal anterior, conforme al cual el efecto retroactivo de la ley penal que favorezca al reo debe reconocerse y aplicarse, aunque al entrar en vigencia la nueva ley hubiera recaído sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo la condena, lo que les acabo de explicar. Debe entenderse que la ley se aplica de forma retroactiva cuando se aplica a hechos ocurridos antes de su vigencia. O sea, es decir, que la ley entra en vigencia desde el momento de su aplicación para adelante, ¿verdad? O sea, hacia el futuro, ¿verdad? Pero por un efecto retroactivo se aplica a hechos cometidos en el pasado. O sea, hechos que se produjeron antes de entrar en vigencia esa nueva ley. Entonces, por ahí es donde está el problema. Cuando hablamos de penas de distinta naturaleza, por ejemplo, por un lado, penas privativas de libertad, por otro lado, multas, por otro lado, privación de otros derechos. Entonces ahí es donde hay que establecer que le conviene más al acusado, ¿verdad? Bueno, en los casos donde se impongan penas de distinta naturaleza, la situación no es a veces muy fácil de resolver. La nueva ley castiga con inhabilitación y con pena de multa, lo que la anterior castigaba con pena privativa de libertad. En algunos de estos casos, solo el reo podría determinar cuál de estas leyes considera más favorable, es decir, si preferiría ser inhabilitado, pagar una multa o ir a la cárcel. Entonces, vaya, por ejemplo, una persona lo condenan a 5 años, pero la nueva ley establece que debe pagar una multa de 100.000 lempiras, por decir algo, ¿verdad? Entonces, hay personas que no tienen el dinero. Le es más favorable pagar que estar preso, que estar privado de libertad, pero como no tiene dinero, ¿verdad? O puede conseguir ese dinero prestado o de alguna manera vender algún bien, ¿verdad? Entonces prefiere, obviamente, siempre va a preferir pagar que cumplir 5 años privado de libertad, ¿verdad? Dependiendo de la situación, ¿verdad? Como también la inhabilitación, ¿verdad? Ya sabemos que la inhabilitación puede ser especial o absoluta. Especial para un cargo u oficio determinado y la absoluta es para todo tipo de cargos, ¿verdad? Para todo tipo de cargos, incluso cargos de elección o cargos de nombramiento, no puede asumir ningún cargo. Y también se inhabilita para la profesión. Entonces, digamos, imagínense alguien que quede inhabilitado para el ejercicio profesional y entonces va a preferir pagar una multa que quedar inhabilitado. Pero entonces de pronto, em, o hay personas que digan, "Bueno, a mí no me importa que me inhabiliten para ese puesto, yo me desempeño de otra manera, ¿verdad? O puedo ganar dinero de otra manera, desempeñando, digamos, una actividad mercantil o qué sé yo, dedicándose a otras funciones. Pero bueno, como les dije, acá se recomienda que sea el propio acusado el que tome la decisión. Que es lo que más le conviene, ¿verdad? Porque no es obligatorio aplicar la retroactividad. Si la persona no lo desea, pero tiene que renunciar a la retroactividad, porque es que ahora, como dije, la Corte está resolviendo de oficio, resolviendo de oficio, ¿verdad? Y muchas veces podría incluso esa retroactividad afectar a la persona. Imagínense que le diga, bueno, que pague la multa en vez de cárcel. Pero si la persona no tiene dinero, ¿cómo va a hacer para pagar la multa? Entonces, mejor preguntarle a él. Dice acá, la comparación entre las dos leyes debe hacerse tomando en cuenta las penas abstractas, las consignadas en la ley o las penas concretas, las determinadas por el juez, tomando en cuenta las circunstancias del delito. Esa es una pregunta. Si se debe de tomar en cuenta la pena abstracta señalada por la ley o la pena concreta señalada por el juez. Dice acá, lo correcto sería tomar en cuenta las penas concretas
porque las abstractas podrían dar lugar a injusticias en contra del reo. Además, no hay razón para que se tome en cuenta la pena abstracta, porque si se va a dictar sentencia es porque ya el juez ha determinado las circunstancias del delito y está, por ello, en capacidad de operar con la pena concreta. O sea, aquí la diferencia entre una pena abstracta y una pena concreta es que la pena abstracta es la que señala el legislador, la que está en los códigos. Esa es la pena abstracta. Y la pena concreta es la que determina el juez en la sentencia. Por ejemplo, un robo que diga la ley, que el robo está sancionado con pena de 4 a 8 años, por decir algo, ¿verdad? Y el juez lo condena a 5 años de prisión. Entonces, lo que se tiene que tomar en consideración es la pena concreta señalada por el juez, o sea, 5 años, y no la pena abstracta señalada por el legislador, ¿verdad? Para determinar si le conviene o no tomar una decisión de retroactividad. Inciso C. ¿Deben los jueces proceder de oficio o a solicitud de parte de la revisión de la sentencia después de que se emite una nueva ley? Dice, el Código Penal español manda que en estos casos los jueces procedan de oficio. Nosotros, como les comento, ya tenemos, desde que entró en vigencia el decreto 130/2017, o sea, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Son 6 años más 3, casi 10 años, ¿verdad? 9, casi 10 años. Casi 10 años, 9 años de estar aplicando el nuevo código. Entonces ya tenemos más o menos, ya los jueces ya han adquirido experiencia para aplicar retroactividad de oficio, o sea, sin necesidad de que se lo pidan. Dice, en nuestro guarda silencio absoluto, pero ya sabe que nosotros lo hacemos. Hay que advertir que en nuestro país ha existido la tendencia a negar la retroactividad de la ley que favorezca al reo en los casos que haya recaído sentencia o del reo que se encuentre cumpliendo condena, alegando sin fundamento alguno que el artículo 9 del Código Penal es inconstitucional. Bueno, porque atenta contra la santidad de la cosa juzgada. Bueno, es que recordemos que hay un principio en derecho penal, bueno, el principio del derecho, ¿verdad?, que habla de la cosa juzgada. ¿Y qué significa esto de la cosa juzgada? Que una vez que recae una sentencia, esa sentencia ya no se puede modificar, ¿verdad? Principalmente si ya está firme la sentencia, tiene que cumplirse, tal y como está escrita, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El recurso de revisión es la excepción a esa regla. Es que toda regla tiene excepción, ¿verdad? En el sentido de que, si bien es cierto, le pusieron 10, ¿verdad? Esa es cosa juzgada, ya tienen que cumplirla, sí o sí, ¿verdad? Pero si viene una nueva ley que le favorece, obviamente que se puede revisar esa sentencia, ¿verdad? Y si la nueva ley le pone, por ejemplo, tenía 10 años, está condenado a 10 años, y la nueva ley le pone 7, obviamente que le favorece, ¿verdad? Y ahí no se rompe el principio de cosa juzgada porque el recurso de revisión es una excepción a la cosa juzgada. Imagínense, por ejemplo, condenaron a un inocente. Vaya, se condenó a un inocente y quedó firme la sentencia. Pero más, vaya, se lo condenaron por un homicidio a alguien que es inocente, ¿verdad? Él no fue el criminal, la persona que cometió el delito, pero está condenado. Y a los años aparece el supuesto difunto caminando por ahí, ¿verdad? Que no sería justo. Entonces la persona puede decir, no, que se revise esa sentencia. Esa sentencia es injusta y además está probado que está vivo el supuesto muerto. La persona que supuestamente mató anda caminando por ahí. Entonces hay que conseguir una prueba de vida, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces la ley comete un error de que si no encuentran el cuerpo del delito, pasados 5 años de que no se encuentra la persona que ha fallecido o que se ha extraviado, o que ha desaparecido,
La declaran muerta después de 5 años, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tal si a los 6 años aparece vivito y coleando? Y tal vez condenaron a alguien por un crimen que no cometió. Entonces, claro, una sentencia siempre se puede revisar cuando ha habido un error judicial como de ese tipo, ¿verdad? Entonces, las sentencias no están escritas en piedra, porque cabe el recurso de revisión. Entonces, les voy a dejar que investiguen por su cuenta y que investiguen en la ley, que consigan la ley de justicia constitucional, ley de justicia constitucional, y que busquen ahí en esa ley el recurso de revisión y en qué casos procede la revisión de una sentencia penal. Porque también procede la revisión de una sentencia civil, digámoslo así. Pero la sentencia civil tiene un término bastante corto, muy corto, para que la persona pueda revisar una sentencia. Ya una vez que se vence ese término, ¿verdad? Entonces ya después ya no puede cambiar nada de la sentencia, ¿verdad? Pero en cambio en materia penal es abierto el plazo, se puede revisar en cualquier momento se puede revisar por aquello de las injusticias que se puedan cometer en materia penal, ¿verdad? Dígame, Paola, usted quería hablar, ¿verdad? Quería preguntar. Sí, es que mi duda era sobre qué consecuencia recae en este acto del error judicial, ya sea por la parte demandante o por el juez que dictó la sentencia. Pero bajé la manito porque fue lo que usted nos mandó a investigar. Ah, vaya, sí, pero sí puede haber un error, o puede ser una sentencia, vaya, imagínense que un juez corrupto condenó injustamente a un inocente y después se comprueba, o la parte afectada presenta un antejuicio y después someten al juez a a un juicio por, puede ser prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes, y se prueba que realmente dictó una sentencia contraria a la ley. Entonces ahí suceden dos cosas. El juez eh, va a poder ser sometido a un proceso penal y puede ser condenado por prevaricato, el prevaricato es un tipo penal por el cual un juez dicta una sentencia notoriamente ilegal, para favorecer o perjudicar a alguien. Entonces, bueno, ahí hay un efecto. El efecto, la consecuencia es deducir la responsabilidad penal contra el funcionario judicial. La otra consecuencia es anular la sentencia. Se anula la sentencia y en este caso, ¿cómo se podría anular? A través del recurso de revisión. Entonces usted se presenta ante la sala de lo constitucional y pide la revisión de la sentencia en virtud de que el juez se comprobó mediante un proceso que el juez incurrió en prevaricato y porque dictó una sentencia visible o notoriamente injusta e ilegal, a sabiendas de que era contraria a derecho, y por lo tanto solicita que se revise la sentencia. Entonces, bueno, eh, se procede a la nulidad del proceso. Si se comprueba, ¿verdad? Esa situación se puede anular la sentencia condenatoria de la persona que fue condenada siendo inocente. Dígame, Osman. Buenas tardes, abogado, compañeros. En el caso que se anule la sentencia, puede, obviamente, el, el condenado tiene sus derechos para actuar contra quien lo hizo. Obviamente usted dijo que sí, pero sale con derechos, ¿cierto? Bueno, en este caso la persona afectada tiene las tres vías, ¿verdad? Tiene la vía penal, civil y administrativa. Incluso puede pedir o puede solicitar una indemnización, para que se le pague una indemnización de daños y perjuicios. A muchas personas no les interesa meter preso vaya, digamos, en este caso al juez, ¿verdad?
pero sí le interesa que le paguen. O puede ser alguien que diga, no, yo quiero meter preso al juez y además quiero la indemnización, ¿verdad? Por haber sufrido los daños y perjuicios de una sentencia. Vaya, una persona, por ejemplo, que lo meten preso y está 8 años preso y después dicen que es inocente. Disculpe, señor, nos equivocamos, ¿verdad? Que no es justo. Entonces esa persona puede proceder por la vía penal, civil y administrativa. Tienen las tres vías expeditas para poder em, obtener una restitución del daño provocado. Ok, entonces dice acá que hay que advertir que en nuestro país ha existido la tendencia de negar, bueno, pero ya no. Ahora sí se puede aplicar la ley retroactiva, aun cuando haya sido condenado. El artículo 8 del 373 del Código Procesal ha venido a resolver claramente las sentencias firmes podrán ser revisadas. Pero este artículo está contenido en la Ley de Justicia Constitucional, es algo así parecido. Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado cuando proceda a la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna. Entonces aquí está claro, ¿verdad? Que cuando hay una ley más favorable se puede revisar la sentencia, no importa el tiempo que haya transcurrido, ¿verdad? Esa es la ventaja de la materia penal, ¿verdad? Que no le pone un plazo como le ponen a la revisión de las sentencias civiles, que le ponen 6 meses, un plazo bien corto, ¿verdad? Ok, entonces tenemos tres situaciones que se tienen que analizar en cuanto a la retroactividad de la ley penal. El problema de leyes intermedias, el problema de leyes temporales, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes intermedias? Son leyes que son, así como su nombre lo dice, están o estuvieron vigentes entre la ley aplicable y la ley más favorable. Entonces puede ser que en medio de ese tiempo se haya aprobado una nueva ley o otra ley, una tercera ley. Entonces, eso es lo que llaman leyes penales intermedias, ¿verdad? Entonces, esta ley, digamos que hay no solamente dos leyes, porque primero está la ley vigente y la nueva ley. Esas son las dos leyes, ¿verdad? Entonces, ahí no hay problema de retroactividad. Ahí no hay problema de retroactividad. Se aplica la ley más favorable. Pero si hubiera una ley intermedia, o sea, una ley que se publica, aunque sea por breve tiempo, en medio de esas dos, ¿verdad? Entonces siempre se aplica el principio de retroactividad tomando en cuenta las tres leyes, no solamente dos, sino que las tres. Pero entonces el acusado puede elegir cuál de las tres leyes le es más favorable para aplicar la retroactividad, ¿verdad? En cambio, en cuanto a las leyes temporales, ahí no funciona la retroactividad. Es que las leyes temporales, por ejemplo, son leyes que se aplican en casos de emergencias, por ejemplo, desastres naturales o inestabilidad política. Vaya, por ejemplo, en lo que sucedió, no sé, creo que fue, a ver, cuando pasó, creo que fue en el tipo del golpe de Estado, ¿verdad? Que, que habían protestas en las calles, entonces salió la policía, había represión en las calles, detenían personas y también aprovechaban algunos grupos de entrar a los negocios y robar mercaderías. Eso pasó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado, entonces, ante un desorden público de tal naturaleza, que hay estado de excepción, hay toque de queda que le llaman. Entonces, todas las personas que están circulando después de las 10 de la noche son detenidas. Las llevan presas y hasta el día siguiente las dejan salir. Si es que no andan cometiendo delitos, porque si los encuentran saqueando negocios, entonces ahí sí los procesan. Y normalmente
las penas que se aplican durante los estados de excepción por ese tipo de desórdenes públicos o inestabilidades políticas son penas diferentes, son penas agravadas, ¿verdad? Yo recuerdo en ese tiempo, creo que fue para el Mish, creo que fue, había un estado de conmoción por el tema de las inundaciones y muchos comerciantes se aprovechaban para subir los precios de los productos. Entonces había escasez de azúcar, escasez de harina, escasez de gasolina, bueno, varias cosas, ¿verdad? Pero, digamos, en el caso de las harinas, no era que, y del azúcar, no era que había escasez, sino que los mismos comerciantes acaparaban esos productos para que subiera el precio, para que la gente se desesperara y empezara a buscar por todos lados y a pagar cualquier precio por una libra de azúcar, ¿verdad? Entonces, eso es prohibido, eso se llama agiotaje, ¿verdad? Em, donde es un delito que cometen los comerciantes, aprovechándose de ciertas circunstancias especiales, le suben el precio a los productos para provocar escasez y que la gente pague más. Como Bueno, los entonces, chalecos reflectivos, abogado. bueno, sí, que subieron de precio, ¿verdad? Tiene razón, tiene razón. Cuando empezaron a pedirlo, un chaleco que costaba 100 lempiras o 120 empezó a costar 500 o más, ¿verdad? Sí, la verdad que se aprovechan a veces los comerciantes de la necesidad o el aumento de la demanda, es lo que aumenta los precios. Bueno, Y entonces, para, y, dígame, sí. y para lo de la pandemia también, que las Sí, mascarillas subieron también. Las exagerado. mascarillas, que subieron el precio de las mascarillas, subió el precio de ciertos medicamentos y, y varios productos que eran necesarios El para... jengibre, que la gente lo consumía. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esos estados de conmoción o de excepción o de desastres naturales, el gobierno decreta penas más altas. Por ejemplo, que diga que le va a condenar a las personas que sean encontradas saqueando los negocios o robando cosas en los negocios, aprovechando la situación de emergencia, les va a poner 5 años o 10 años de prisión, ¿verdad? Cuando ese delito en situaciones normales solo se sanciona con 3. Entonces, ¿qué sucede? En estos casos no podría aplicar la retroactividad porque entonces las nuevas penas que se aplican en estados de emergencia para reprimir y para evitar que se cometan esos delitos no sería eficaz. Porque normalmente estas leyes son temporales, solo duran durante el tiempo de la emergencia, tal vez unos 3 meses o unos 6 meses. Pero después vuelve a imperar las reglas, las penas normales, ¿verdad? Las penas del código ordinario. Entonces, sí tal vez estuvieron vigentes estas penas durante 6 meses, pero luego va a entrar en vigencia el código que tiene penas más bajas. Entonces usted va a poder alegar retroactividad. Quiere decir que nunca se van a hacer efectivas esas leyes de los estados de emergencia porque siempre los acusados van a alegar retroactividad. Por eso es que no funciona la retroactividad para la aplicación de leyes temporales, porque entonces se, se elimina la efectividad de las leyes temporales, ¿verdad? No las cumple, nadie las cumpliría. O serían leyes que nunca se van a cumplir. Por eso no funciona la retroactividad para leyes temporales. Pero para leyes intermedias sí. Entonces, las leyes intermedias, ahí sí la persona beneficiada puede alegar la retroactividad de cualquiera de las normas, de cualquiera de la que más le favorezca. De la ley intermedia o de la ley de la ley que se implementó por último, ¿verdad? O la ley que quedó en medio, o ¿verdad? O la ley vigente al momento de la comisión del delito, la que más le favorezca, la que más le favorezca. Dice, la entrada en vigencia del Código Penal plantea muchos problemas de retroactividad en relación a los delitos cometidos bajo la vigencia formal del Código Penal.
Problemas estos cuya resolución exige, a efecto de determinar la ley más favorable al reo, que se determine cuál es la pena aplicable conforme a cada código, lo cual plantea no pocas dificultades debido a los diferentes sistemas de determinación de pena que siguen los códigos. Sí, aquí la verdad, por ejemplo, las multas que pone este código, este decreto 130/2017, o sea, el código penal vigente, son penas de multa bien elevadas, porque recordemos que cambió el sistema. El sistema de multas anterior, em, excepto en materia de drogas, ¿verdad? Porque en materia de drogas eran multas de 1 a 5 millones. Siempre eran penas de multa bien elevadas, pero en los demás casos, las penas de multa em, se calculaba a razón de 20 lempiras el día. 20 lempiras es una cantidad baja, ¿verdad? Digamos, mientras que las multas de la nueva ley van de 20 lempiras el día a 5.000 lempiras el día. Y eso va a depender de la capacidad económica de cada ciudadano. Digamos, no va a ser no va a ser la misma multa que pague alguien que devenga o le pagan el salario mínimo a alguien que gana 50.000 o 60.000 lempiras mensuales. O, digamos, un empresario que tiene, que una persona solvente económicamente, se le tiene que hacer un estudio socioeconómico para calcular el valor del día multa. Entonces eso va a depender de los ingresos que tenga esa persona. Si tiene buenos ingresos, la multa va a ser alta. Si tiene ingresos bajos, la multa va a ser baja. Va a ser multa mínima. La mínima puede ser, ¿verdad? De 20 lempiras al día. Y aún así hay personas que no pueden pagar la multa. Pero imagínense una persona que le encuentran, qué sé yo, vendiendo drogas y le ponen una multa de 6.000 lempiras. Hay unos que ni siquiera eso pueden pagar. Porque como los metieron presos por vender droga y esa era la actividad económica que él hacía y ahorita en la cárcel ya no hace nada, ya no tiene ingresos, ya no tiene ingresos. Entonces hay personas que ni siquiera pueden pagar eso. Entonces la multa se puede convertir en otro tipo puede convertirse en trabajo comunitario, ¿verdad? O si no quiere hacer trabajo, porque también hay gente que no quiere hacer trabajo comunitario. Le da pena ir a barrer, o le da pena arreglar un jardín, o le da pena ir a reparar pupitres escolares, o le da pena sembrar árboles. No quiere que lo vean. ¿Verdad? Entonces, de pronto esa persona tal vez prefiera estar un año preso más. O sea, convertir la multa o el trabajo comunitario que no quiso hacer en un año más de reclusión. ¿Verdad? ¿No? Entonces, de pronto, por eso les decía yo que eso de la pena más favorable, quien tiene que decidir en definitiva es el propio interesado o el propio afectado. ¿Va? O sea, que tiene que preguntársele, ¿qué prefiere? ¿Un año de multa o trabajo comunitario? Entonces va a preguntar, ¿y ese trabajo comunitario de qué es? Ah, es que va a tener que ir a barrer el parque central ahí con un overol anaranjado. No, 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 eso no me gusta. Eso no me gusta porque todo el mundo me va a ver. Y entonces, no, no, prefiero estar preso un año. Vaya, pues está bien, vaya, está bueno. O prefiere pagar una multa de 50.000 lempiras a estar privado de libertad por un año. ¿Qué haría usted, Pedro, si le hacen esa pregunta? ¿Pagar 50.000 o un año preso? Mejor pago. Ah, lo consigue como sea, ¿va? A como Ah, sea y lo consigo. ya. Abogado, una Dígame, pregunta. diga ¿Y Jenny. el dinero de esas multas, para qué se destina? Esas multas, como son una pena, van a la Tesorería General de la República, van al Estado, pasan a las cuentas del Estado, a las arcas del Estado. En cambio, Y las después terminan en los fianzas, bolsillos de los políticos. bueno, no debería ser así, ¿va? Ojalá que no fuera así.
¿Sabe cuál es el problema? Es Ahí que iba mi pregunta ahora, porque me lo imaginé que así era. como ha cambiado la mentalidad de las personas que han llegado en este gobierno, ya no quieren hacer inversión pública, ya no quieren invertir en hospitales, ni ya no quieren invertir en carreteras, ya no quieren que todo eso lo haga la empresa privada. Y entonces, es buena pregunta. Entonces, es buena pregunta, ¿para dónde va el dinero si no llega a la gente que lo necesita? ¿Verdad? Sí, Si ya porque, lo... ¿Sí? perdón, abogado, yo nunca he escuchado, bueno, que se da como un informe, digamos, ¿verdad? Sobre eso. Creo que el monto total de las penas que se cubren por multas creo que se desconoce. O sea, nunca he escuchado en un noticiero de que se rinda un informe sobre eso. Es que es interesante. Debería rendirse un informe, ¿verdad? Porque el gobierno Vaya recibe dato. fondos de los impuestos, ¿va? De los impuestos que pagan las personas. Pero recuerde que prácticamente la empresa privada no quiere pagar impuestos. Y de los que pagan impuestos son los empleados públicos que les deducen de la fuente y un grupo de empresarios que no son privilegiados, ¿verdad? Y la gente de más escasos recursos son los que pagan impuestos. Entonces, ese es el poco dinero con que cuenta el Estado para hacer obras públicas y también los préstamos que hacen a la banca internacional. Y otra fuente es esa, precisamente. Esas multas que se cobran y que van a la tesorería, ¿verdad? Ok. em, ¿Alguna pregunta sobre la retroactividad? Bueno, parece que está bien claro, ¿verdad? Está bien claro que no se aplica para leyes temporales, porque si no, reduce la eficacia de la ley temporal. No tendría sentido. Pero las leyes intermedias sí se aplica. Ahí se aplica plenamente. La persona interesada tiene que elegir qué ley es la más favorable, si la ley vigente o la última ley o la ley que estaba en medio, cualquiera de las tres, la que más le favorezca. Paola quiere hacer pregunta. Sí, me quedé con esta duda el día de ayer sobre la diferencia entre la ley positiva y la ley vigente. Sí, la ley positiva, es que la vigencia entra a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Que la vigencia quiere decir que es, es que toda ley vigente es una ley positiva, pero no toda ley positiva es vigente. ¿Verdad? En el sentido de que la positividad tiene que ver mucho con el tema del desfase histórico. Del desfase histórico. Por ejemplo, lo que les comentaba, el ejemplo que les comentaba. Hay leyes que son vigentes, pero ya no se aplican. Entonces ya son leyes que no son positivas porque ya no responden a la realidad hondureña. Por ejemplo, esa ley de la organización y atribución de los tribunales. Es una ley obsoleta, es una ley de 1906. ¿Saben qué otra ley es obsoleta y que debería cambiar, pero es vigente? Ese tratado, el tratado con Estados Unidos de extradición. Ese tratado se aprobó a principios del siglo pasado también, ¿verdad? Para combatir delitos que ya casi el contrabando, por ejemplo, para combatir el contrabando. Ahora hay delitos que son más graves que el contrabando, como después sufrió una reforma, ¿verdad? Y se agregó el delito de tráfico de drogas, pero también el lavado de activos. El lavado de activos es un delito. O, ¿sabe qué otro delito es moderno? Es un delito moderno que debería también ser posible extraditar a la gente por ese delito, que es el ciberdelito o el delito informático, que a usted le pueden hacer una estafa y el estafador puede estar en cualquier lado del mundo y le clonan su tarjeta de Deja de ver que la crédito. otra, ¿verdad?
hay plata. ¿verdad? Entonces le pueden hacer, digamos, una falsificación de un documento electrónico o falsificar una firma electrónica, ¿verdad? Entonces, imagínense que ahorita se quiere aprobar una ley, porque España está queriendo regularizar a las personas que entraron ilegalmente con el solo hecho de tener 6 meses de residir en España. Y como requisito le piden la constancia de antecedentes penales de Honduras. Pero esa para que tenga validez ahí necesita apostillarse. Y la apostilla es la auténtica que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores para que tenga validez allá, en España. Entonces ahora están queriendo a la carrera, porque les urge llevar ese tipo de documentos para que tengan validez en España, para poder regularizarse allá, hacer el cambio migratorio, ¿verdad? Y sacar su residencia legal en España. Entonces necesitan ese documento. Entonces ahora andan corriendo, queriendo hacer el procedimiento de forma electrónica. O sea, que le extiendan la constancia de antecedentes penales de manera electrónica y que a la vez se la autentique la Cancillería o la Secretaría y la haga llegar al consulado de Honduras en España, en los consulados de Honduras en España, para que, para que sea reconocida por las autoridades españolas. Pero todo eso se va a hacer con firmas electrónicas, con papel certificado y con todas las garantías de seguridad que puede ofrecer el sistema, la informática, la informática. Entonces, si eso se aprueba, es necesario que tenga bien regulado todo ese procedimiento, porque imagínense, se podría falsificar un documento de esto, ¿verdad? Y entonces ya como es para que surte efecto en España, un documento falsificado tendría que se podría deducir responsabilidad incluso en España, porque ese documento, aunque es extendido por Honduras, es para que surte efecto allá. Entonces también, si es falsificado y quiere hacerse valer en España, yo creo que podría también cometerse el delito allá también, no solamente aquí en Honduras, sino que en España. Pero el delito informático se puede cometer de muchas Ya maneras. son las 6. Sí, ya vi que son las 6. Bueno, gracias por avisar. Nos vemos Pero mañana. bueno, Entonces. claro.